Comenzaré diciéndoles que tengo 52 años y conocí a mi esposo cuando apenas tenía 17, hace ya muchos, muchos años. Mi vida comenzó en un hogar humilde, creciendo bajo el cuidado de mis padres. Mi mamá tuvo nada menos que 9 hijos, y aunque nos amaba con todo su corazón, vivíamos en una situación de extrema pobreza. De verdad, éramos tan pobres que muchas veces no sabíamos si tendríamos algo que comer al día siguiente. Cuando conocí a mi esposo, lo vi como una salida. Pensé que al casarme con él podría salir de la casa de mi mamá y quitarle una carga, ya que no tenía dinero para mantenernos a todos. Desde que me fui a vivir con este hombre, comenzó mi infierno. La verdad, desde el primer día fue lo peor que pude haber hecho. A mi esposo le gustaba la bebida. Todos los días me humillaba, me maltrataba, y yo traía moretones por todas partes. Era un monstruo. Tuve 7 hijos, 4 mujeres y 3 hombres. Entre mi esposo y yo construimos nuestra casa. Seguro se preguntarán, ¿por qué no te separaste de él? En mis tiempos, hace muchos años, separarse era mucho más complicado. La gente lo veía mal, y mis padres tampoco me apoyaban. Al contrario, insistían y me obligaban a seguir en una relación, aunque sabían que yo no era feliz. Para ellos, era la única opción que tenía, ya que no tenía dinero, trabajo, ni un lugar a donde irme. Además, con 7 hijos, nadie me iba a recibir. Con el tiempo, uno de mis hijos, Alejandro, comenzó una relación con una muchacha llamada Verónica, y las cosas avanzaron tan rápido entre ellos que terminó llevándola a vivir a nuestra casa. La razón era sencilla. Él no tenía nada que ofrecerle, ni un empleo estable, ni un techo propio donde pudieran comenzar una vida juntos. Alejandro, desafortunadamente, había heredado muchas de las peores costumbres de su padre. Era un borracho empedernido, irresponsable y, francamente, un bueno para nada que no parecía tener ningún interés en cambiar su manera de vivir. Yo recibía a Verónica con mucho amor, como si fuera una hija. Ella siempre estaba conmigo y veía todo el maltrato que yo sufría por parte de mi esposo. Sin embargo, todo empezó a tornarse raro. Mi esposo comenzó a prestarle muchísima atención a Verónica. Le daba dinero, ropa, comida y todo lo que necesitaba. Yo me sentía incómoda porque a mí no me compraba ni un dulce. Para solventar mis gastos, yo a veces vendía ropa y a veces también vendía comida. Cuando le reclamaba por su comportamiento, él me decía que estaba loca, que cómo podía pensar eso. Pero yo notaba cosas extrañas, como que Verónica se arreglaba cuando Alejandro no estaba, y luego mi esposo se iba detrás de ella. Si le preguntaba a dónde iba, se enojaba y me decía que no era de mi incumbencia. Finalmente, cansada de esta situación, decidí hablar con mi hijo y le dije que era mejor que él y Verónica se fueran de la casa. Mi hijo se puso de parte de su novia, diciéndome que era una celosa y que cómo podía pensar algo así. A pesar de todo, ellos se fueron. Pasaron un par de meses y empecé a dudar de mí misma. Pensé que quizás había exagerado. Un día, mi esposo llegó tomado y aventó su celular. Con mucho miedo, lo agarré y lo revisé. Encontré fotos, videos y mensajes entre mi esposo y Verónica que confirmaban mis sospechas. Ambos eran culpables. Los mensajes mostraban que Verónica estaba completamente de acuerdo con lo que sucedía. Al día siguiente, confronté a mi esposo. Su respuesta fue: ¿qué querías? Ella es más joven que tú. Además, tú tienes la culpa por haberla traído a vivir aquí. Me prohibió hablar del tema. Yo le conté todo a mi hijo, quien decidió separarse de Verónica, pero solo duraron 2 semanas separados. Mi hijo la perdonó. Unas semanas después, Verónica volvió a la casa y me pidió hablar conmigo. Me pidió perdón y me dijo que estaba embarazada, que yo iba a ser abuela. Decidí perdonarla y abrí las puertas de mi casa nuevamente. Mi hijo la había perdonado, pero nunca perdonó a su padre. Cuando ellos venían a la casa, mi esposo se salía porque no podían verse a la cara. Cuando nació el bebé, me di cuenta de que tenía un gran parecido con mi esposo. Al principio, no le di mucha importancia porque, bueno, suele pasar que los niños heredan rasgos de los abuelos o incluso de otros familiares. Pensé que era algo completamente normal y no le di más vueltas. Sin embargo, con el tiempo, las cosas entre mi hijo y Verónica empezaron a ir de mal en peor. Discutían por todo y no lograban ponerse de acuerdo en nada. La relación se volvió un caos lleno de peleas y malos entendidos,
hasta que, después de muchos problemas y de intentarlo varias veces, decidieron separarse de manera definitiva. Un día, llegó la policía a mi casa y me preguntaron por mi esposo. Yo respondí, «Ah, sí, aquí vive. ¿Qué pasó?» Bueno, pues resulta que Verónica lo acusó. Ya sabrán de qué. Ella dijo que no quería, pero yo leí los mensajes, vi todo. Yo los veía de frente, veía cómo ella lo buscaba. No estaba obligada a nada, lo hizo porque quiso. Lo recalco porque, como mujer, te das cuenta. Yo creo que si hubiera visto que ella no accedía, que no quería, que no mandaba mensajes o no lo buscaba, yo la defendería a capa y espada. Pero era mentira. Obviamente, la familia estaba súper triste porque no sabíamos qué creer. Te envenenan la mente y ya ni sabes qué pensar. Mi esposo dijo, con firmeza y sin titubear, «Claro que no, jamás en la vida la obligué a nada. Estoy completamente seguro de mis acciones y a las pruebas me remito para demostrarlo». Mi esposo se presentó a dar su declaración. Dijo que nunca la obligó absolutamente a nada. Teníamos pruebas y todo, pero tú sabes que eso no importa mucho porque Verónica los estaba convenciendo de tener la razón. Resulta que Verónica dijo que el hijo que estaba esperando era de mi esposo, no de mi hijo. Entonces, que ese hijo era responsabilidad de mi esposo y que él debía hacerse cargo. Para esto, nosotros no teníamos mucho dinero y tuvimos que contratar un abogado para llevar el caso, el cual cobraba bastante caro. Verónica le pidió $5,000 a mi esposo para retirar la denuncia. Así de cínica. «Dame ese dinero y retiro lo que dije». Ella lo que quería era dinero. Mi esposo estaba tan desesperado porque no sabía qué hacer. Ya estaban los gastos del abogado y lo que ella pedía. Lo único que él quería era zafarse de ese problema. Me dijo, «Voy a vender la casa». Obviamente, me opuse porque era nuestra casa, la que nos costó tanto tiempo, esfuerzo y dinero. Era nuestro hogar, pero no pude hacer nada porque estaba a su nombre. Además, ya tenía comprador. Terminó vendiendo la casa en $70,000 cuando estaba valorada en más de $350,000. Tan solo el terreno, en ese entonces, nos costó $100,000. ¿Cómo pudo vender la casa? Pero no podía oponerme. De esos $70,000, le dio $5,000 a Verónica y $2,000 al abogado porque no se le había pagado nada aún. Lamentablemente, nos quedamos sin casa y tuvimos que rentar otra. Mi esposo y yo seguimos juntos, pero han pasado muchos años y todavía me duele lo que sucedió. Sigo con él porque, lamentablemente, siempre he sido económicamente dependiente de él. Hace 2 años me enfermé de algo terrible. Estuve 12 días en coma, recibí quimioterapias y radioterapias. Afortunadamente, Dios me curó completamente. Mi esposo me cuidó durante todo el proceso y hasta la fecha sigue cuidándome. Como madre, siempre trato de mostrarme fuerte ante mis hijos, pero, honestamente, sigo sufriendo en silencio por todo lo que he vivido. De Verónica no sabemos nada desde que mi esposo le dio el dinero. Se desapareció. Lo que sí supe después fue que, cuando mi esposo me dijo que ya no estaban juntos, ellos seguían teniendo una relación. Mi hijo se deprimió muchísimo al enterarse de esto. Cuando mi hijo lo supo, cayó en el vicio y se volvió alcohólico. Ahora, mi esposo y mi hijo no se dirigen la palabra. Y yo sigo aquí, con mi esposo, rentando otra casa. Si te gustó el video y llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Apóyame con un like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo video.